Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted esté mirando este tutorial, esta conversación informativa es algo simplemente compartirles un poco de la experiencia con la que me he estado llevando referente a todo esto, lo que es la tutela o la conservatoría sobre las personas en retraso en el desarrollo. Es muy importante que usted tenga este manual. Este manual se llama Tutores, Manual de Tutores, Consejo Judicial del Estado de California. Anteriormente, y le estoy hablando de hace muchos años atrás, casi 16 años, 17, que mi hijo fue diagnosticado con autismo, pues empecé en grupos de apoyo donde mucho se hablaba sobre la tutela y era una fecha que yo miraba muy lejana porque mi hijo apenas tenía 2 años, 4 meses. Mi enfoque era otro, dije llegar al día, eso faltan muchos años. Este año llegó, pero con él llegaron muchas confusiones, muchas preguntas sin respuesta. Y sin respuesta lo digo porque aunque hay personas que las escucho, que están muy allegadas allá con los legisladores y muy allegadas con abogados, con gente muy profesional, y de hecho son personas también que trabajan para entidades muy profesionales, también ellos es un tema muy delicado sobre la tutela. ¿Por qué? Porque muchas de estas entidades están para defender los derechos de las personas discapacitadas con retraso en el desarrollo. Y esto es un tema muy delicado, claro que sí es un tema muy delicado, y es por ende que me vi en un compromiso de hablar un poco más. Hace años atrás, esta misma clase o entrenamiento informativo se dio ahí en el grupo Padres Unidos por el Autismo. Desafortunadamente en ese tiempo yo no estuve presente, pero sé que las personas que lo dieron, excelente trabajo y quiero decirlo nuevamente, muchas gracias al equipo en aquel entonces que apoyaba bastante al grupo Padres Unidos por el Autismo. Gracias por todo el tiempo voluntario que dieron. Gracias por todo ese tiempo que le dieron a otras familias, compartieron experiencias, muy lindos momentos. Y gracias a Irma Ramírez, que gracias a ella hoy por hoy tengo este manual y muchos padres lo tienen, está en inglés y en español. Les he compartido el web para que lo puedan tener, ya sea usted lo solicite en físico o lo tenga por medio de el web. Es importante, muy importante, que más que estar en un que sí, que no toma la tutela, es comprenda la responsabilidad que usted va a obtener nuevamente cuando obtiene o solicita la tutela. ¿Por qué? Porque he escuchado bastante, y me atrevo a decirlo porque soy una madre que tiene un hijo con retraso en el desarrollo o discapacitado, que no puedo entender. Lo entendería de gente que no tiene hijos con una discapacidad. Lo entendería. Porque la gente puede hablar, pero no tiene la experiencia de lo vivido por años. Entonces, no puedo decir la palabra porque me metería en problemas, pero sí le puedo decir, no puedo entender estas personas que teniendo un hijo, una hija, con retraso en el desarrollo, comenten este tipo de sugerencias. Es un tema muy delicado, muy personal y que sabemos cuánto hay de en juego en nuestro hijo o nuestra hija con las entidades.
y que por años hemos luchado, si es que usted es un padre que ha luchado y ha abogado por su hijo desde el primer día que lo diagnosticaron, sabe los abusos que hay con ellos. Que las entidades, empezando con lo educativo, Centro Regional, Seguro Social y HSS, son las agencias más allegadas a ellos. ¿Cuántas veces tenemos que ir a audiencia y defender sus derechos de ellos? Derechos que ningún coordinador de servicio de centro regional, quien es que tiene obligación directa de brindar y conseguir y coordinar los servicios de ellos, no lo hace. Que los jueces que llevan a cabo las audiencias de ellos para centro regional no los pueden entender a ellos, no se pueden comunicar con ellos. Entonces, usted que lo ha vivido día con día, ¿cómo se atreve a sugerirle algo a un padre y decirle, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en que el juez me dio los 7 poderes o los 5 poderes. Lo que yo sí le quiero volver a decir, y lo voy a decir las veces que sea necesaria, le guste o no le guste. ¿Por qué no va ante un juez y revoca ese poder que le dieron? ¿Por qué en lugar de estar dando conferencias o entrenamientos o orientaciones para que no tomen la conservatoría y no les quiten esos poderes a nuestros hijos? ¿Por qué no dedicamos tiempo a que las entidades como Centro Regional, FMS, si usted está en autodeterminación, el FMS me lo dijo a mí, en cuanto Carlos cumpla 18 años necesitamos un documento para podernos estar comunicando con usted. Este es un problema muy grande, muy grande, porque si ya hemos tenido muchos problemas con los FMS, que no saben muchas maneras de trabajar con nuestros hijos, imagínense qué problemas tan grandes vamos a tener. Esto yo ya se lo dejé saber a un state consul, que el FMS ya me pidió este documento de la tutela. Pero yo no tengo por qué contestarle hasta que mi hijo cumpla 18 años. Y esa semana de sus 18 años va a ser una fecha muy importante para él, claro, y para nosotros y para las entidades. Entonces, usted como padre sabe perfectamente cómo se mueve y se maneja un trabajador social de IHS, cómo se mueve y se maneja un coordinador de servicio, un centro regional. Usted que está en autodeterminación, y qué fácil va a ser cuando le pidan la tutela, la carta de tutela, entregarla. Qué fácil va a ser. Más, todos estos padres que quizás van a tomar la alternativa, quizás vamos a tener problemas. Quizás nuevamente aquí volvemos y empezamos, como todo, a educar tanta gente. Es tan cansado, de verdad, es muy cansado estar educando a tantas entidades. Pero esto es lo que tenemos que hacer los padres, que tenemos un hijo discapacitado. Qué cómodo es para las gentes que sus hijos son muy verbales y que no han tenido este problema. Qué bien. Qué bueno que también muchos padres han tenido el dinero para estar pagando abogados. Qué bien. Pero todos los padres que hemos batallado, que a veces tuvimos que decidir entre comer y pagar un abogado para que se le brindara los servicios, también. Porque hubo veces que tuve que decidir entre comprar una cosa para la casa y pagar un abogado. Porque ni centro regional, ninguna entidad, y quiero, si yo me equivoco, quiero que una entidad en estos 17 años me diga, ¿sabes qué, Cecilia? Yo fui personalmente y representé a Carlos en una audiencia. Nadie, absolutamente nadie. Disability Right, jamás. Claro, tuve mucha orientación por los abogados, sí.
Sí, tenía mucha orientación. Con el State Consul de California, de Los Ángeles, sí, tuve mucha orientación y mucho apoyo, que me guían, sí, pero me guían, me orientan, me informan, me preparan a mí para una audiencia. Pero jamás en 17 años, jamás, ni coordinador de servicios, ni State Consul, ni Disability Right, ni OCRA, ni absolutamente nadie ha ido a representar a una audiencia a mi hijo personalmente. Para su hijo sí, para su hija sí. Qué bueno, la felicito, porque quizás fue muy afortunada que alguna agencia fuera personalmente. Desafortunadamente, mi experiencia no ha sido esa y es por eso que cada día voy a estar aquí. Sé que a muchas no les va a gustar, sé que a muchos no les gusta lo que digo, pero esta es la verdad y no podemos vivir ocultando la verdad ni tapando el sol con un dedo. Ni que porque lo que yo diga le va a incomodar a fulana y sutana y me va a dejar de hablar. Lo siento mucho. Yo soy una de las personas que creo en una amistad leal y de mucha lealtad y de mucha fidelidad y que jamás, óigalo bien, traicionaría una amistad. Jamás. He perdido amistades por defender a otra. Perdí hasta la comadre por defender a otra. Y ahora ellas se comunican, ellas están muy tranquilas y ellas se hablan. No me importa eso. Me importa que yo soy una persona que tengo palabra y que soy leal y que soy fiel a una amistad y que jamás traicionaría a nadie. No me importa si en ese inter pierdo a otra, pero jamás traicionaría a otra. Me he tenido que quedar callada para no afectar a nadie, porque soy leal. Y en esa lealtad es por eso que estoy aquí nuevamente. Y sé que no les gusta muchas, sé. Y puedo saber, porque, porque ha habido acciones y consecuencias también a lo que hablo. Pero no me importa, ¿sabe por qué? Porque así como un día yo defendí a tu hijo o a tu hija, no importando, no importando lo que pudiera pasar con agencias y que quizás muchas entidades no soy su favorita, no me importó, no me importó. Yo siempre lo he dicho, la visión y misión de Pupa es simplemente lo que me fortalece es mi hijo, mi hija y esas personas que necesitan ese apoyo. Y que no me importa lo que me han criticado diciendo que he dado mi tiempo gratis, no me importa. Porque hoy por hoy puedo mirar, con mis propios ojos puedo mirar a muchos niños que conocí muy chicos y muy chicas, estas niñas, y que hoy por hoy son muy independientes. Que gracias a que los padres pusieron de su parte, pero gracias también a que Padres Unidos por el Autismo, su visión y su misión ha sido la abogacía. No importando cuántos enemigos se puede decir, si se dice así, no les gusta Padres Unidos por el Autismo o Pupa, o lo han criticado, no me importa. Pero hoy por hoy puedo decir que muchos de esos padres son líderes, que muchos de esos padres hoy tienen una independencia, trabajan para alguien. ¡Qué bueno! Jamás voy a decir algo mal. No, me da mucho gusto que todo este tiempo que dedico y que cada día lo he dedicado por 17 años tenga fruto. ¡Qué bueno! Porque esa es la misión y la visión que siempre he tenido y Padres Unidos por el Autismo ha tenido. Entonces, lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque hoy con el programa de autodeterminación es bien importante jugar este papel de la tutela o de algún alternativo. Pero que en lugar de estar estas personas o entidades
dando esta información, que es buena, está bien, es bueno conocer, es bueno salir de la ignorancia. Pero no nos podemos enfocar solamente en una cosa cuando sabemos, porque lo sabemos, porque usted que tiene un hijo con retraso en el desarrollo, un cliente de centro regional, un hijo, una hija que tiene una IP, sabe perfectamente que esto de las entidades que trabajan para ellos es como un monstruo arriba de ellos. Que gracias, cada día hay muchas personas que luchan por sus derechos, sí. Pero usted como padre sabe perfectamente que todas las entidades que trabajan para ellos, IHS, Seguro Social, Centro Regional, FMS, si no saben comunicarse con ellos, los mismos jueces en audiencias, si no saben comunicarse con ellos, hay muchos problemas para ellos, porque los servicios por los que usted luchó por 17 años pueden venirse abajo si no tiene una persona que le apoye al asesoramiento, a la abogacía por sus derechos al individuo. Eso es lo que más me preocupa a mí. A mí no me preocupa si el padre toma la tutela o no la toma. Lo que me preocupa es el individuo. Lo que me preocupa es que las entidades no saben comunicarse con ellos. Y es por eso que yo cada día y doy mil gracias a que hoy por hoy hay muchas clases, conferencias, entrenamientos, capacitaciones por Zoom. ¿Sabe por qué? Porque gracias a la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, gracias a Rosy, gracias a todas estas personas que colaboraron para que tomáramos estos entrenamientos con la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, ¿sabe qué? Me abrió más y me expandió más la visión de cómo visualizar a mi hijo. Porque podemos decir que lo sabemos todo. Porque podemos decir que lo sabemos todo, pero cuando nos tocan al hijo es cuando nos quebramos. En estas clases en específico voy a hablar, hubo un enfoque muy grande en las preguntas que nos hacían. Si usted como facilitador pudiera trabajar con una persona que no es verbal. Si es verdad o no es verdad que una persona que no es verbal tiene los mismos derechos que la que es verbal. ¿Sabe qué? No sé si cuántas personas, sus hijos no son verbales y tomaron esta clase y hubo este impacto. Yo miré en este entrenamiento, en esta capacitación y la verdad no es porque a mí no me pagan por recomendar, jamás me han pagado por recomendar a nadie. Ni cuando recomendaba al advocate de mi hijo. Jamás nadie me ha pagado un solo dólar por la recomendación que doy. Pero lo que sí le puedo decir, que cuando yo recomiendo una clase que tomé es porque sé qué valor tiene y qué enseñanza y qué aprendizaje y qué empoderamiento me dejó. Y la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, que por jamás en todos estos 16 años, dice, jamás había tomado un entrenamiento, una capacitación con ellos, he aprendido muchísimo. Pero una de las cosas que me dejó, me marcó con ellos en el aprendizaje fue, aparte de tanta abogacía que aprendí como facilitador independiente y cómo prepararme para dividir la amistad de un negocio como facilitador independiente y que quizás no les gusta la manera que puedo trabajar como facilitador independiente, pero gracias a la Sociedad de Autismo aprendí a dividir un poquito lo que es la amistad con el trabajo. Porque así como usted me va a exigir trabajo y calidad, yo también voy a saber como empresa, como empleada de usted, también cómo trabajar.
no como amiga. Pero lo que más me marcó con ellos es que en realidad yo decía, mi hijo, ¿cómo se va a defender de estas entidades? Y me tenía en un caos, que la tutela, que si la alternativa, que si esto, que si aquello, que si no. ¿Sabe qué? Voy a empezar desde cero. Y sé que tengo que trabajar muy duro si las entidades me van a poner trabas. ¿Por qué? Porque quizás la FMS de mi hijo no va a estar capacitada para esta información de lo alternativo. Quizás el trabajador social de aquí del condado de Riverside no esté capacitado para poder trabajar. No sé, porque yo no puedo decir porque apenas voy a empezar con este proceso. Pero lo que sí le puedo decir, que jamás voy a permitir, es que abusen ni violen los derechos de mi hijo. Jamás, jamás. Que voy a empezar y que quizás me va a estresar y me va a dar más trabajo del que esperaba, no me importa, no me importa. Porque si un día dejé tanto por él, ¿qué más puedo dejar? Si hoy lo que tengo y lo disfruto es gracias a él. Entonces es por eso que cuando me dicen que un padre le está diciendo a otro padre, no tomes la tutela, es un atrevimiento muy grande, porque cada caso es único. Y como vuelvo y repito, cada padre tiene maneras de abogar y hay padres que no la tienen, que se cohíben cuando están en este enfrentamiento tan fuerte para una entidad. Entonces, yo aprendí en este entrenamiento que, que mi hijo puede comunicar de una manera no verbal. Que las entidades van a tener que trabajar más. Ese va a ser su problema de ellos, no de mi hijo, no mía, de ellos, de ellos. Pero yo voy a estar a un lado de él, apoyándolo. Y si un día tiene que ir a audiencias, iré como su testigo. Voy a ir como su testigo de él, que las entidades no saben trabajar con él. Si un día una juez tuvo que quedarse porque la audiencia es de él, y hoy en adelante las audiencias va a ir él y va a tener apoyo, porque hoy con autodeterminación tenemos un equipo, tenemos un facilitador independiente, tenemos un defensor, tenemos un abogado. Voy a estar yo como su representante. Es un equipo que es más fuerte que cuando estaba en lo tradicional, porque el coordinador de servicios, cuando le negaban un servicio en centro regional, ¿quién era su peor enemigo en una audiencia? El coordinador de servicios. ¿No es esto una desigualdad? No es simplemente una desigualdad con el padre. Entonces yo te invito a ti que tienes tanto poder y que tú puedes estar allá con los legisladores y que dices que hablas con los directores de TTS y que hablas con tantas personas tan importantes y con tanto poder, con los comités asesores. Yo te invito, usted que me está mirando, comparta este video, suscríbase. ¿Sabe por qué? Porque quizás hace falta que a veces nos hablen con claridad y la verdad. Yo no le temo, por eso no trabajo para nadie, ni me gusta trabajar para ninguna entidad, porque no me gusta que me limiten lo que tengo que decir. Y no estoy diciendo ni ofendiendo a nadie, simplemente no tengo por qué limitarme por quedar bien con otra persona o porque quizás me va a negar una entrevista y que porque quizás me va a negar un día con mi cafecito. No me importa, es más, ni me invitan. La gente es tan hipócrita a veces que me dicen, oh, no me importa, yo te voy a invitar. Y luego me invitan y luego no les gusta lo que digo y no me invitan. ¿Sabes qué? No me importa.
Porque como lo dije con Centro Regional, tú y yo estamos casados hasta el día que se muera mi hijo o hasta el día que me muera yo. Y no lo dije yo, esto lo aprendí de un director de mi hijo de Centro Regional Harbor cuando peleábamos tanto. Y quité a la coordinadora y un día quité a la supervisora y estaba a punto de quitar el director y me dijo, señora Cecilia, puede quitar a todo mundo, pero usted está casada con Centro Regional. Mientras usted tenga vida, su hijo tenga vida, usted y Centro Regional es un matrimonio que no es como cuando se divorcian con los papás de los hijos, que no los quieren ni ver. Aquí nos vamos a estar viendo la cara cada vez que haya un problema o cada vez que tengamos que trabajar para Carlos. Aquí el centro es él, aquí lo importante es él. Entonces yo aprendí de esta persona que era verdad, que mientras Dios me preste vida y Dios le preste vida a mi hijo, estamos casados con Centro Regional. Otras personas podrán ir y venir, pero la entidad de Centro Regional es de por vida. El distrito escolar hasta los 22 años, pero Centro Regional es de por vida. Hoy por hoy que mi hijo está en autodeterminación, es hasta que él tenga vida o hasta que yo tenga vida, nos vamos a mirar la cara. Entonces, aquí, si el coordinador de servicios tradicionalmente no aboga por él, imagínese qué va a pasar con todas estas personas que no saben qué hacer con si toman o no toman la tutela, si no les respetan lo alternativo. Así como ustedes hablan de que hoy por hoy se fue más amplio, porque apenas tiene 2, 3 años que hablaron este tema, que les quitaron los poderes. Pero ¿cuánto has hecho? ¿Cuántas orientaciones? ¿Cuántos entrenamientos? Yo quiero que tú me digas, ¿cuántos entrenamientos has tenido con el condado de Los Ángeles, de Riverside, de todos los condados que hay en el estado de California? Porque recordemos que hay 21 centros regional. Entonces, si hay 21 centros regional, usted ha trabajado con los 21 centros regional en capacitarlos para que conozcan y respeten lo alternativo. Usted que ha dicho y ha dado conferencias y entrenamientos y capacitaciones y charlas para los padres para que no tomen la tutela, ha dado estos entrenamientos a los distritos escolares. Porque yo lo he vivido. Por eso yo hablo con la experiencia propia. Riverside me estaba pidiendo la tutela. Cambiaba al verde. Hasta ahorita no me la han pedido. Ni siquiera se tocó ese tema. Riverside me la estaba pidiendo ya. Y acababa de cumplir 17 años. Entonces, yo lo invito a usted, Disability Right, State Consul, OCRA, DDS, todas estas personas, entidades, Voices United, la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, que tienen tanto poder para hablar con personas más arriba, con los comités asesores. También trabajemos en que se eduque a los distritos escolares, al seguro social, al programa IHS, los condados, de que hay alternativas y se respeten, porque ¿qué va a pasar si no se respeta? Entonces, también capaciten a los padres para defender este punto. Porque es fácil nomás decir, haz esto, pero no le das la herramienta para las consecuencias que vienen. Porque usted que tiene un hijo con discapacidad en el desarrollo, usted sabe perfectamente que las entidades son un monstruo grande, que si los padres no están capacitados y con el conocimiento, es pan comido. Y esa es mi preocupación. Imagínense, yo estoy preocupada por lo que va a venir. Qué bueno que ojalá que no. Yo he escuchado de muchos padres
que se les ha respetado y que están trabajando muy bien con lo alternativo. Ojalá también sea mi caso. Yo le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que sea el caso. ¿Por qué? Porque es muy estresante. Es muy estresante ir educando a tanta gente. Yo he trabajado por más de 16 años educando tantas personas que trabajan por mi hijo. Es cansado. Absorbe tanto de uno. Entonces, es por eso que estoy aquí, para ver si puedo llegar a esa visión y misión de que hoy por hoy que tenemos también el programa FMS, ¿qué es? Libertad, respeto de metas y sueños y esperanzas de ellos. Entonces, si las entidades vienen y nos dicen, quiero esto, ¿por qué lo quieres? Porque mira, le pregunto y no contesta. Es que la manera que le estás preguntando, él no la va a entender así. Él tiene su propia manera. Hay maneras, por ejemplo, con mi hijo, y hoy por eso les digo, no sabe cuánto impacto. Creo que ni siquiera las personas que dieron esta información no sabían. Cuando estuve en la Sociedad de Autismo en Los Ángeles, ni siquiera ellos saben el impacto que tuvieron en mí, en entender y comprender que aquí el problema no es mi hijo que no es verbal. El problema está en que las personas no van a poder trabajar con él porque ellos no están preparados para trabajar con las personas que no son verbales. Nos hacen la pregunta que si los facilitadores independientes podemos trabajar con personas no verbales. Pero esta misma pregunta va a venir para el trabajador social, el coordinador de servicios, el FMS, el doctor, el dentista, los especialistas que tienen. ¿Pueden trabajar con ellos? ¿Van a tener qué? Porque mi hijo se comunica por un comunicador. Aquí en Perris está un Starbucks donde está un muchacho que trabaja en cajero. Y sabe que yo puedo mirar cómo la gente a veces se desespera cuando él saca su comunicador y les hace preguntas: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tamaño lo quieres? ¿Qué café quieres? ¿Qué esto quieres? Él lo hace con su comunicador y no tiene un asistente. Y sabe que no lo grabo porque necesito pedirle permiso. Pero yo lo miro y puedo decir, hoy que tomé estas clases me ha impactado más en decir, wow, aquí el problema somos la comunidad, que no sabemos entenderlos a ellos, pero ellos tienen su manera de comunicar, no verbal, pero tiene un comunicador, que nosotros estamos impuestos a que rápido nos contesten y nos atiendan. Hay gente que se desespera ahí y, y he tenido que respirar si va a ascender, pero un día un compañero típico de él, de trabajo, se equivocó el muchacho en mi orden y le dijo, cuando me la entregó, me dijo, ¿verdad que no la quería así? ¿Verdad que usted la quería de diferente manera? Le dije, sí, pero no importa. Dijo, y le dijo otro, ¿ves? Se equivocó. ¿Sabe qué? Hay tanta maldad entre compañeros. Y me molestó porque dije, no importa que se equivocó. Yo la quería con leche de soya y me la dieron con leche regular, pero quizás también es mi manera que no me supe expresar bien con él. Y, y no por eso iba a ser un escándalo. Simplemente me lo tomo y punto. No pasa que me haga daño ese día, pero no pasa nada. El esfuerzo que este muchacho hace es lo máximo, porque refleja como si viera a mi hijo, que él puede trabajar comunicándose con esto, con un comunicador. Y hoy que tomé la clase con la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, me llegó tanto que dije, bueno, aquí no me va a tocar otra más que abogar y abogar y abogar. Que las personas que vengan traigan un comunicador para hablar con mi hijo. O, por ende, van a tener, cuando mi hijo escriba, van a tener que escuchar. Y si necesitan escribir, porque a veces mi hijo entiende más si le escribes y lo escuchas con la máquina, es una manera. Él tiene autismo, es muy específico cómo él se desarrolla. Entonces,
aquí el problema no está en él, el problema está que las entidades y las personas que trabajen para él o que atienden sus servicios de él van a tener que esforzarse y tener paciencia para él. No va a haber otra. Y esa va a ser mi abogacía nuevamente para él. Así es de que ojalá me dé a entender y ojalá entendamos que tenemos mucho por trabajar y que cada caso es único y que no todo es para todos y no todo funciona para todos. Podemos intentar empezar de abajo y si va a haber batallas, va a haber batallas. Pero quiero muy en el fondo dar la oportunidad a las personas, no a mi hijo, no a mi hijo. No le voy a dar la oportunidad a él, le voy a dar la oportunidad a las personas que trabajan para él, que aprendan a comunicarse con él, porque si no, vamos a tener que estar muy seguido en audiencias, porque las personas no pueden trabajar para él. Y que aquí las entidades entonces apoyen a ellos, no a los padres, porque el problema a los 18 años no somos los padres, son ellos o ellas. Que las entidades, que los coordinadores de servicios, que los trabajadores social del IHS, que el Seguro Social no los entienden a ellos. El problema no son ellos. El problema está en la comunidad. Y no podemos cambiar la comunidad, pero sí podemos trabajar para las personas que van a trabajar para ellos. Así como nos preguntan a nosotros, usted como facilitador, ¿puede o no puede trabajar con una persona no verbal? Es lo mismo, es lo mismo. Voy a cerrar con esto y voy a hablar un poquito. En el capítulo 3, en la página 19, dice, tutor limitado de una persona. Un tutor limitado de una persona solo tiene la autoridad especificada en sus cartas. Un juez puede autorizar al tutor limitado a una persona a decidir dónde vivirá el pupilo, leer sus correspondencias, registros médicos, resultados de análisis, informes y todos los demás registros y documentos confidenciales relacionados con el pupilo, consentir o no el matrimonio del pupilo, ser la única persona que pueda consentir el tratamiento médico del pupilo, registrar las relaciones sociales y sexuales del pupilo, tomar decisiones sobre la educación del pupilo, registrar el derecho del pupilo a hacer contratos. Los famosos 7 poderes. Página 19, capítulo 3. Los famosísimos 7 poderes. Pero, vuelvo y repito, si usted ya tomó los 7 poderes y quiere revocar uno, vaya ante el juez y dígale, ¿sabes qué? Mi hijo ha evolucionado, mi hija ha evolucionado, quiero que revoques este poder y lo quites de mi carta. Es así tan fácil. Muy simple. Vaya y revóquelo. Autoridad para controlar tratamientos. La autoridad de tutor limitado de una persona para controlar los contratos del pupilo vale únicamente para tutelas limitadas. En las tutelas generales, esta autoridad se da al tutor del patrimonio. La autoridad de un tutor limitado de una persona sirve para controlar las autoridades del pupilo para hacer contratos. Va a necesitar, además de una tutela limitada del patrimonio, si usted como tutor limitado necesita hacer contratos en beneficio del pupilo que comprometen o obligan su patrimonio o se necesita administrar los bienes del pupilo. Si en cambio el pupilo controla sus propios contratos, tiene el poder de administrar sus asuntos financieros, es posible que no le haga falta nombrar a un tutor del patrimonio. Dice B. No tiene autoridad para esterilizar a un pupilo limitado, aunque le hayan dado la autoridad para consentir el tratamiento médico del pupilo limitado, no puede dar permiso para esterilizar al pupilo. Solo un juez puede tomar esa decisión. Si algún tratamiento médico o cirugía puede resultar en esterilización, obtenga asesoramiento legal. Aquí, esto es porque
no podemos limitarlos. Ellos tienen derecho a casarse, tener hijos, tener relaciones sexuales. Es muy amplia la rama en todo esto, porque es la libertad de cómo usted la tiene. Es lo mismo. Entonces, en lo personal, no tendríamos por qué tener tantos poderes, ¿verdad? Es simplemente criterio propio, quizás para solamente en cosas más que está en riesgo, pues que se lo dejen en la calle, que no respeten sus contratos, que no le brinden sus servicios, quizás simplemente asesoramiento en lo financiero, que la gente, por ejemplo, que vaya al cajero automático y quizás no entienda lo que la máquina le esté diciendo, ¿sabes qué? No te acepto todo el dinero, te voy a regresar. Cosas así, es como un apoyo para ellos. Es muy, muy complejo y lo sé que es complejo y es por eso que no puedo entender cuando los padres dan un asesoramiento tan determinante en una decisión tan delicada. Yo simplemente estoy trayendo todo esto en plataforma. Usted decide qué hace, qué decide y qué va a ser beneficioso para él o para ella. Es simplemente eso. ¿Por qué? Porque entendamos que no lo que funciona para mi hijo funciona para el suyo, que no lo que funcione para el suyo va a funcionar con el mío. Y eso, algo que yo recuerdo